Padre, bendito seas. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a tu pueblo, que podamos recibir tu instrucción, Señor, independiente del instrumento que usas, que tú te manifiestes, porque tu pueblo necesita de ti. Necesita tu palabra, necesita tu espíritu, necesita tu manifestación. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser luz y sal en este mundo, Señor. ¿Cómo vamos a hacerlo si no recibimos de tu espíritu? Señor, manifiéstate por el poder de tu espíritu. Toca a tu pueblo, Señor. Estamos en los últimos días. Estamos en Sodoma y Gomorra, Señor, y tan fácil quedarse hipnotizado y dormido y perder, Señor, lo que tú quieres que seamos, sal y luz en este mundo, Señor. Toca a tu pueblo, bendícelo, refréscalo, guárdalo, guíalo, corrígelo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 6. Empezamos ya el domingo pasado, era la segunda domingo que tocábamos el capítulo 6 y según yo iba a terminarlo una buena parte hoy y luego me di cuenta que no. Y me fui a un par de comentarios y no sentía necesidad de irme a comentarios, sentía que el Señor me había puesto un deseo de desmenuzar esto de tal manera y me fui a un par de comentarios y pasaban bien rápido esto. Y yo sentí, yo siento en el corazón desmenuzarlo. Hay tanto acá que no podemos simplemente pasar rápido estas cosas. De todas maneras, en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo está hablando del ministerio. Y en el capítulo 4 dice, gracias a Dios, porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerán la luz, es quien ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, tenemos una revelación de Dios, es luz a nuestros corazones, conocemos a Dios, esa luz que se ha reflejado a través de Cristo, Cristo refleja al Padre, y este tesoro está en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, no de nosotros. Vasos de barro, nunca te fijes en el vaso. Cuando tú ves una lámpara, lo que estás buscando es la luz, no el metal de la lámpara. Tú enciendes una lámpara no para ver la lámpara, sino para ver la luz de la lámpara. Y que ese sea nuestro enfoque. ¿Cierto? Eso es lo que queremos. Y realmente Dios se manifiesta. Vimos en el capítulo 5 como Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al estar en Cristo somos nueva criatura. Ya dijimos, no se trata de empezar de nuevo, porque empezar de nuevo siendo lo mismo, vamos a hacer los mismos errores y los mismos fracasos. Pero tenemos que ser una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Entonces vemos esa manifestación, esa transformación que Dios hace. Y vimos cómo Pablo dice, todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esa reconciliación, ese es el ministerio que Dios ha mandado a través de Cristo, reconciliarnos con el Padre. De manera que somos ministros, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios vino a reconciliar por medio de Cristo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado, nos ha dado el mensaje, la palabra de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Haz la paz con Dios. Ese es el mensaje, haz paz con Dios. Y al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Dios nos ha revestido de la justicia de Dios. Tuvo que revestir a Jesús de nuestro pecado en la cruz para que Él pagara por nuestro pecado y ahora ser cubiertos. Es un mensaje tremendo. Y Pablo dice en el capítulo 6, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, el favor de Dios, el perdón de Dios. Alguien decía, porque Pablo dice, él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Alguien se le acercó a un pastor y le dice, no estoy listo todavía, pastor, para entregarme a Jesús. ¿Cuándo vas a estar listo? Todavía no. Entonces le dice, ¿estás dispuesto a firmarme un documento que diga, dentro de un año
Dentro de un año, antes no. Me comprometo que por un año no me voy a entregar a Jesús. Por un año no me entrego a Jesús. Eso me comprometo. Le dice el pastor. ¿Estás seguro? ¿Puedes hacer eso? ¿Firmar un documento donde te comprometes? No, pastor, porque si me muero antes de un año. No. Entonces le dice el pastor, ok, vamos a hacer un trato. Que me vas a decir que por los próximos 6 meses de plano no te comprometes a Dios. Hasta después de 6 meses sí, pero ¿estás dispuesta? No, porque si me muero antes. Y llegó a 3 meses. Y llegó a un día. Y se dio cuenta de la necesidad de esa observación. Y se entregó al Señor. Porque tú no sabes cuándo. Tú no sabes si va a haber mañana. En el tiempo propicio te escuché. En el día de salvación te socorrí. Hoy es el tiempo propicio. Hoy es el día de salvación. Y Pablo habla entonces en el versículo 3 sobre ese ministerio tan glorioso que vale la pena recordar, ¿no? Y mencionar. Ese ministerio donde Dios ha iluminado, ese ministerio donde somos una nueva criatura, ese ministerio donde somos embajadores de Jesucristo. Pablo dice, nosotros buscamos no dar en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Esa es nuestra preocupación, que el ministerio no sea desacreditado. Muchas veces el ministerio, y luego dice Pablo, no dando en nosotros en nada motivo de tropiezo. Es decir, nosotros podemos ser causa para que otra persona deje de seguir al Señor. Porque nosotros podemos, la gente tal vez no va a la Biblia y nos está mirando. Y nos mira y dice, no, olvídate. Si eso es ser cristiano, olvídate. O enciende la televisión y ve alguna persona que lo que se le mira es la codicia y el deseo del dinero. Y dice, si eso es cristiano, yo no quiero ir a una iglesia. Entonces vemos que uno puede ser motivo de tropiezo. A veces es Cristo tropiezo. Lo dice Pedro. La piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque fueron desobedientes a su palabra para algunos. Y para algunos Cristo es piedra de tropiezo. Pero acá Pablo está hablando de que no queremos nosotros ser motivo de tropiezo para otros. Tenemos que tener cuidado de no ser motivo de tropiezo. Y luego dice, en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y acá la idea es, estamos queriendo demostrar, podemos demostrar que somos ministros de Dios. Ministros verdaderos, siervos, ministros, diaconía, ministerio, diáconos, ministro, que somos siervos de Dios, un siervo, un sirviente, somos siervos de Dios en mucha perseverancia. Ya vimos esa palabra upomone, que quiere decir en inglés, la New International Version, la English Standard Version la traducen Great Endurance. La New American Standard, much endurance, gran aguante. La palabra upomone quiere decir patience, enduring, aguante, patient continuance, o sea, continuando sin desmayar pacientemente, patient waiting, aguardando pacientemente en el proceso. Y el significado, y lo vuelvo a repetir, lo mencionamos y desarrollé mucho este punto el domingo pasado, el asunto es tener esa capacidad por el Espíritu de no desviarte de tu propósito, de tu fe, del comportamiento piadoso en medio de pruebas, tentaciones, sufrimientos. Esperar pacientemente el día en que el Señor va a premiarnos. Perseverar en medio de las dificultades. Y Pablo empieza a describir la vida como siervo de Dios. Y dice, en mucha perseverancia, en el versículo 4, en aflicciones. Y la palabra aflicciones la traduce la New King James Version, tribulations. La New International Version, troubles. English Standard Version, afflictions. O sea, tribulations, tribulaciones, troubles, problemas, afflictions, aflicciones. Y la idea es estar bajo presiones. Hay presiones, aflicciones que te presionan, situaciones que te golpean. Y luego habla de privaciones. Y
King James Version dice needs, necesidades. La New International, English Standard, New American Standard dicen hardships, o sea, adversidades. La palabra se traduce distinto dependiendo del contexto, porque cuando hay adversidades hay necesidades. Y es ahí donde vemos ambas palabras. La idea en el griego se usa en algunas partes, la King James lo traduce necessity, necesidad, a veces la traduce distress, una situación angustiante, como cuando naufraga un barco y tú estás en medio mar, estás en distress. O necessary, needful, necesidad. A veces hay privaciones o carencias en el ministerio. Y Pablo pudo perseverar. Acuérdese de lo que es pacientemente. Acuérdese de lo que leímos cuando Pablo dice en mucha perseverancia. Es de perseverar en aflicciones, es perseverar en privaciones. A veces hay privaciones, a veces hay carencias, pueden ser materiales, pero pueden ser de otro tipo. Pablo carecía del afecto de una compañera de vida, pero era el plan de Dios. Obviamente que la extrañó, pero era parte del plan de Dios y le dio la gracia. Sin la gracia no lo hubiera podido hacer. Algunas veces careció de recursos económicos y tenía que trabajar para poder ministrar. A veces careció de una cama cómoda, de comida caliente, de amistades en los caminos, todo por el Evangelio. En una ocasión se le acercó un muchacho, un hombre a Jesús y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le quiso dar a entender que no se trataba de gloria terrenal en este momento, que habían aflicciones, habían privaciones. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. El Padre proveyó alimentos a su Hijo de una o de otra manera, pero no era aquello de que eso estaba garantizado a los ojos del mundo. Es decir, el Señor Jesús seguía la voluntad del Padre, no determinar una cama cómoda, una casa. Eso no era lo que determinaba su ministerio. Su ministerio era servir. Y si no había cama, pues no había cama. Si no había casa, pues no había casa, pero servir. Y Pablo está hablando de esas privaciones. Por eso dice, en mucha perseverancia, en las aflicciones, en privaciones, en angustia. Y la palabra angustia acá es distress. Como dije, una situación angustiante, estrechez. Experimentó momentos angustiantes Pablo, y luego pasa a hablar de las persecuciones que recibió, en azotes, en el versículo 5, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en azotes. La palabra se traduce stripes en la King James Version. La New International Version, English Standard, New American Standard Version lo traducen en beatings, palizas, golpizas. ¿Por qué la diferencia? Me fui al griego y la palabra en el griego es plege. De ahí viene la palabra plaga, plague. De hecho, se traduce muchas veces plaga. ¿Cómo se relaciona plaga con beatings, con golpes? ¿Cómo se relaciona con stripes, latigazos? Bueno, se relaciona porque una plaga es un azote físico a tu salud. Y puede ser un azote físico, pero de la naturaleza por bacteria, un virus, pero puede ser un azote literal. Y es ahí donde se relacionan las palabras. Y Pablo, entonces, cuando dice en azote, realmente la palabra es plegue, que quiere decir más que un azote, puede ser golpiza. Y Pablo, en el sentido amplio, a él lo golpearon muchas veces, lo maltrataron. Le tiraron piedras, lo apedrearon, le dieron latigazos, lo golpearon con varas. Lo golpearon con puños, a puñetazos. Pablo perseveró en medio de eso. Es importante entender esto, hermanos, porque yo no he llegado allí. Yo no estoy diciendo llegue usted ahí, yo no he llegado allí.
Gracias a Dios, Dios no me ha puesto en eso, pero sé que si me lleva ahí me va a dar su gracia, porque Dios no hace acepción de persona. Pero la cuestión es, veamos a este siervo de Dios y entendamos la perseverancia de Pablo cuando nosotros empezamos a desfallecer por nuestros problemas. ¿Podemos decir amén en esto? Podemos ver el compromiso de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que hay un cielo y hay un infierno. Y sabía que la gente va al infierno a ser destruido eternamente. Y sabía que nosotros podemos perder perspectiva. Y nosotros aquí en California podemos perder perspectiva. Y envolvernos en metas del mundo. Y sin entender el tesoro que hemos recibido. Hemos recibido este tesoro en vasos de barro, dijo Pablo. Tesoro. Y muchas veces nosotros le damos vuelta y creemos que hemos recibido este barro en tesoros de oro. ¿Sí me explico? Nos equivocamos. Nosotros somos de barro y lo que hemos recibido es un tesoro. Y tenemos que entender las cosas claras y tenerlas en perspectiva. Porque hemos recibido a Jesucristo y Él es un tesoro eterno. Pablo dice en cárceles, no por andarse metiendo en problemas de ladrón, de ratero, de asesino, se metió en problemas, pero por hacer el bien. La palabra ahí la traducen varias traducciones en inglés, imprisonments, prisiones. Varias veces lo metieron preso con cadenas por periodos largos en algunas ocasiones, no por crímenes, sino por el evangelio, no por metido. El versículo 5 vemos que dicen tumultos. La palabra tumultos en español, la King James, New King James y New American Standard dicen tumultos. Pero la New International y la English Standard Version dicen riots, que tal vez es más disturbios. La palabra quiere decir situaciones de inestabilidad, de desorden, de agitación, de alborotos sociales. Pero acuérdate que alborotos no simplemente que la gente está inquieta. Cuando se alborotaba la gente en esos tiempos y tú eras la causa, mi amigo, te las veías mal. Muchas veces Pablo, ante la predicación, la gente se le violentaba y un grupo se levantaba contra él. Se producía gran alboroto y conmoción entre la gente. Su predicación era poderosa porque llamaba a la gente al arrepentimiento. Eso no es común, eso no es cómodo, eso no es agradable oír que te digan, tienes que arrepentirte, pero yo soy religioso, yo tengo mis ídolos, tienes que arrepentirte. Me estás ofendiendo, sin arrepentimiento no vas a entrar al cielo. Pablo declaraba que su mensaje era el único. Si yo soy un buen budista, ¿por qué tengo que dejar a Buda? Porque Cristo es el único camino. Eres un intolerante. Que sin Cristo la gente estaría perdida. Eres tú un arrogante para que me digas de que yo estoy perdido. Sin Cristo estás perdido. Necesitas salvarte. ¿Quién eres tú para decirme que estoy condenado? Es que no soy yo solo soy un mensajero. ¿Dónde está tu Dios? No lo veo. O sea, entendamos las luchas que hay. Y Pablo hablaba sin cesar. Pablo no se aguaba. Hablaba de la resurrección, de un juicio, de castigos eternos. Predicaba contra la idolatría. En Grecia, en Atenas, donde estaba lleno de ídolos. Es como que tú vayas ahorita enfrente de la plaza ahí en México de la Virgen de Guadalupe y empiezas a decir, hermanos, cuidado con los ídolos. A ver cuántos días aguantas ahí. Vea Hechos para que agarremos un sabor de Pablo cuando en su tercer viaje misionero, porque Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero y la escribe desde Macedonia y va camino a Corinto y llega a Corinto y luego sale a Corinto para ir a Jerusalén. Y es en ese viaje cuando va para Jerusalén y llega a Jerusalén después de haber escrito esta carta que Pablo en el capítulo 21 cuenta cómo los judíos de Asia al verlo en el templo comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando, versículo 28, israelitas, ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes
contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. ¿Cómo enseñaba Pablo contra el pueblo? Cuando decía los judíos asesinaron al Salvador y con su muerte Él salvó al mundo. Era el pueblo judío. Está hablando contra Israel. Y cuando dice, y habla contra la ley, no, Pablo no habló contra la ley, pero dijo, la ley no te salva, la ley te condena. Pero decían que hablaba contra la ley, lo estaban calumniando falsamente. Pero imagínate que al pueblo de Israel en mero Jerusalén dijeran, este habla contra el pueblo, habla contra la ley y contra este lugar. Bueno, obviamente que Pablo dijo que no era necesario ya ir a Jerusalén y lo acusaron de hablar contra ese lugar. Incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Él no llevó griegos al templo, excepto aquellos que conocían al Señor, judíos. ¿Qué es lo que hicieron? Se alborotó toda la ciudad, llegó al pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas, mientras procuraban matarlo. Esta gente está enojada, ofendida, procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que todo Jerusalén estaba en confusión. Estos son riots, estos son realmente disturbios. Inmediatamente tomó consigo centuriones y corrió tras ellos. Cuando corrió hacia ellos para parar las cosas, cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Lo estaban golpeando. ¿Cómo crees que lo estaban golpeando? Ahí tú, párate. No, esas eran golpizas, amigo. Lo estaban aplastando al pobre Pablo. El comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, como que si fuera una fiera, y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, la muchedumbre estaba diciendo, es que este hace esto, que esto hace lo otro, pero con gritos. Y no pudo averiguar el comandante con certeza, debido al tumulto. Ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Lo querían quitar de los soldados. Imagínate la violencia de esta gente que los quería arrebatar a Pablo de los soldados romanos. Los soldados romanos no eran cualquier debilones. Y la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! El versículo 22, cuando Pablo logra hablar con ellos, llega un momento y empieza a dar un discurso y la gente se calla, pero cuando dice ciertas cosas, la turba se enoja y dice, quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. Y vociferaban y arrojaban sus mantos. O sea, como quien dice, se quita el saco y la corbata para matar a este hombre. Y echaban polvo al aire, así como toros enfurecidos, echando aire por la nariz. Y ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Este era el Pablo. Veamos la perseverancia de Pablo. ¿Estamos? Por eso yo no quise simplemente leer esas palabras. Tenemos que entenderlas. Tenemos que aplicarlas, considerarlas. Pablo dice, en tumultos, en trabajos, y la palabra labor, hard work, en laboriosidad fuerte, en trabajo extenuante, intenso, donde te agotas. A veces Pablo tenía que trabajar para poder enseñar la palabra. En desvelos, sleepless nights, dicen algunas traducciones. No creo que era un insomnio porque tenía problemas del estómago. Creo que era, a veces no podía dormir porque tenía las cargas y tenía que pasar orando. Señor, mira lo que está pasando, ábrele los ojos. Esa era la pasión de Pablo, no porque tenía que hacerlo, estaba arrebatado espiritualmente, tenía un corazón con Dios de llevar el evangelio. Muchas veces
pasó sleepless, sin dormir, porque tenía que huir. Y que iba a poder dormir, a salir corriendo, patitas, ¿para qué las quiero? En ayunos. La palabra, la King James traduce fastings, pero otras traducciones hunger. Gone without food. O sea, no necesariamente ayuno religioso, aunque muchas veces estoy seguro Pablo ayunaba por la preocupación, la carga, quería estar en esa comunión con Dios. Pero en algunos casos simplemente tenía que viajar y en el camino pues no había comida. Y pues ni modo, a seguir predicando, no se iba a rajar. Pero vemos la perseverancia. Algunos llegan tarde a la iglesia. No estoy viendo a nadie en persona porque mi cafecito y mis donuts. Y entonces llegas a las 10:20, a las 10:30 al servicio porque te tienes que tomar el cafecito con las donuts. O sea, estoy diciendo, ¿dónde está nuestro compromiso? Y ven a la hora que tú quieras, es entre tú y Dios. ¿No? Realmente. Pero la invitación es, ven a la alabanza, ven a la adoración. Y la invitación es, ¿qué tanto compromiso tenemos con Dios? Y la idea no es que lleve una carga. No, la idea no. Es que si no tenemos una carga del Evangelio, es que no tenemos los ojos abiertos a Dios. No tenemos abiertos los ojos a lo grande que es Dios con nosotros. ¿Podemos decir amén? ¿Alguien me puede decir amén? Realmente, si conocemos al Señor, nuestra vida tiene que ser transformada. Y nuestro corazón tiene que ser arrebatado. Y a veces el mundo se mete y se vuelve un velo que nos impide ver. Y estamos ahí como hipnotizados. Y el problema entonces no es que te sientas culpable, sino que abras los ojos y dices, ¿qué pasó? Me puso una capucha el enemigo y no me estoy dando cuenta el tesoro que tengo y lo que está en juego. Vemos acá a Pablo apasionado. Y luego dice en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En pureza. Pureza, rectitud de vida, castidad. Es una área donde muchos fallamos. Pero tenemos que tener cuidado, porque podemos quedar descalificados. ¿Podemos decir amén? Yo quisiera decir, jamás he tenido un pensamiento que no es correcto en mi mente. Desde que entré al pastorado, puedo decirle que he fallado. No he cometido adulterio. Gracias a Dios, Dios me ha guardado. Pero tenemos que tener cuidado. Y el Señor nos habla de que tenemos que tener una vida pura, casta, conducirnos limpiamente. En Efesios, Pablo dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Qué quiere decir? Que no hay espacio para que digamos bromas inmorales de doble sentido y mucho menos de conducta sexual ilícita. Pablo dio el ejemplo. Amén. ¿Se aplica a nuestras vidas? En conocimiento. Recuerdo en una ocasión encendía la televisión hace años y había un predicador y se me vino a la mente porque esta semana pasada hablando con alguien me mencionó a ese predicador. Uno de los vecinos resultó que conocía al Señor y ese predicador salía en caballo al final, después del show, porque era como un show, al final salía él a caballo y con unas muchachas en bikini a caballo detrás de él y él fumando un gran puro. Hace tiempo ella falleció. Parece que él empezó muy bien, pero aparentemente después se desvió bastante. Yo pienso que se desvió porque el que aparezca a caballo al final fumando un gran purote y con sus grandes gafas ahí como que era un artista de Hollywood y luego unas muchachas en bikini, no sé qué tenía que ver las muchachas en bikini con el Evangelio. Y luego dice en conocimiento, knowledge, understanding, gnosis,
En el griego, knowledge, science, conocimiento, es decir, conocer. Conocer, el ministro de Dios debe de conocer, entender verdades espirituales. Algunos se meten más en saber psicología, pensamiento positivo, principios de superación personal, en vez de la palabra de Dios, en vez de la palabra de verdad, los misterios de Dios revelados en las Escrituras. Este conocimiento no solo es doctrina, es conocimiento de Cristo, una relación personal con Cristo. En Filipenses Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo una justicia que viene por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios a base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo tenía una ambición, conocer a Cristo. Hoy en día muchos buscan todo tipo de conocimiento y van a la iglesia a tener conocimiento, pero no de Cristo. Muchas personas buscan iglesias donde aprender métodos para ser un ciudadano feliz y próspero económicamente. Yo quiero progresar, quiero estar bien con Dios y con el mundo, y quiero salir adelante. Bueno, no tiene nada de malo que quieras comprar tu casa, tu carro, lo que sea, pero venimos a la iglesia y que Dios decida cuál es nuestro destino económico. Esa no es nuestra meta principal. Algunos van a la iglesia para aprender principios de superación personal en este mundo, de cómo triunfar, pero un triunfo según los ojos del mundo, no según Cristo. Cómo triunfó Cristo muriendo en la cruz. Cómo triunfó Moisés abandonando el palacio del faraón y caminando 40 años en el desierto. Ese fue el triunfo de Moisés. Ese fue el triunfo de Cristo. Cómo triunfó Pedro crucificado, pies arriba. Como triunfó Santiago, Jacobo. Lo mataron. Después de Esteban, fue el primer apóstol que mataron. Lo mandó a matar Herodes. Como triunfó Juan en una cantera ahí en la isla Patmos, martillando pedazos de roca para el imperio romano a los 90 años. 80 y pico de años, 90 años. Si te enseñan otro evangelio, te equivocas de seguir buscando ese otro evangelio. Porque el Señor no nos ha prometido necesariamente que las metas del mundo son las que Él va a satisfacer o son el plan para tu vida. La meta de Pablo era conocer a Cristo. Cuando venimos a la iglesia, esa debe ser nuestra meta, conocer a Cristo. ¿Podemos decir amén? Y Pablo dice en paciencia, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en paciencia. La palabra un poco distinto a mucha perseverancia. Algunas traducciones dicen mucha paciencia en el versículo 4, pero me gusta la Biblia de las Américas que pone perseverancia. Eso, upomone, yo le he puesto mi propia traducción que quiere decir condición espiritual. Esa es la palabra que yo siento que refleja mejor ese significado. Y la paciencia acá la traducen la King James, New King James, long suffering, suffering long. O sea, sufrimiento que aguantas. Pero la idea acá es que aguantas pacientemente las provocaciones y las ofensas y las imperfecciones de otros. A eso se refiere. Yo soy imperfecto, ni te lo tengo que decir, tú ya lo sabes. Y tú también, por si no lo sabías. Y nos tenemos que aguantar unos a otros.
¿Puedes decir amén? Es cierto, no siempre estamos perfumados. ¿Cierto? No siempre estamos perfumados. Y Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Hay que hacer un esfuerzo para mantener unidad. Hay que tener paciencia con nuestras imperfecciones. Dios nos llama a eso. Y ahí muestra Pablo esa perseverancia. Mucha perseverancia. Aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayuna, en pureza. Se requiere perseverancia para mantenerse puro. ¿Puede decir amén? En conocimiento, queriendo conocer. No es algo casual. Él buscaba conocer al Señor. Buscaba, se invertía tiempo. Debemos de invertir tiempo cada uno de nosotros para conocer al Señor. Lee la palabra de Dios. Porque estoy convencido que a veces oímos los mensajes y nos olvidamos y no los implementamos. Tenemos que implementar la palabra de Dios en nuestras vidas, no solo oírla. En paciencia, en bondad. La palabra la traduce en varias traducciones kindness, amabilidad. La palabra en el griego quiere decir goodness, kindness. Se traduce así, goodness, kindness, good, gentleness. Su significado en el griego, me llamó la atención, la palabra primaria es integridad moral. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con amabilidad? Porque, bueno, se traduce también benignidad, amabilidad, bondad. Pero ¿qué tiene que ver amabilidad con integridad moral? Clic. La persona completa es amable. Eso es lo que quiere decir. La persona completa moralmente es cortés. La persona completa moralmente muestra bondad, benignidad. Suavidad, dulzura, delicadeza en su trato con otros. Pablo no era un aguado, era tough, era un hombre fuerte. No necesariamente musculaturamente hablando, sino que no era un hombre de los palacios, sino era un hombre duro. No en su corazón, pero aguantaba, no se rajaba, era luchador, era fuerte, pero por dentro era suave, era tierno, era afectuoso, era noble, era amable, era gentil. Muy distinto al machismo de hoy, donde uno es grosero bajo la excusa de que soy macho. En el Espíritu Santo. Es decir, Pablo mostraba ser ese siervo a través de la presencia del Espíritu en su vida. Es decir, si somos siervos del Señor, debe de haber evidencia que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Es decir, un siervo de Dios tiene que ser bautizado en el Espíritu. Tiene que tener la evidencia del Espíritu. Y luego dice en amor sincero, amor genuino. La palabra en el griego quiere decir auténtico, no artificial, sin disimular otro sentimiento, sin aparentar otra cosa que no es, sin hipocresía. ¿Cómo necesita la iglesia amor sincero? ¿Podemos decir amén? Y el mundo necesita ver el amor sincero entre los hermanos. Amor sincero no quiere decir un amor que no tiene que aguantarnos unos a otros. De hecho, un amor sincero reconoce que nos tenemos que aguantar unos a otros. ¿Puede decir amén? Amor sincero es, oye, tú eres medio difícil, pero te amo y te aguanto. ¿Sí me explico? Nadie dice eso. Pero tienen imperfecciones. Y yo las tengo también.
El amor sincero no quiere decir no reconocerlas. Quiere decir que a pesar de las imperfecciones nos amamos unos a otros. Amén. Y eso es lo que el mundo necesita ver, ese amor sincero. En esto conocerán todos mis discípulos, dijo Jesús, si os tenéis amor los unos a los otros. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en la palabra de verdad. El siervo de Dios debe de ser hablar verdad. Y si quiere hablar verdad, lo mejor es hablar la palabra de Dios. O hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La palabra de Dios es verdad. El siervo no debe andar tampoco con exageraciones. Oh, tuvimos una cruzada, llegaron como 300 y solo llegaron 5 personas. O sea, no exageremos las cosas. Oh, eran docenas los que recibieron al Señor y tal vez 3 personas recibieron al Señor. Gloria a Dios que recibieron 3 al Señor. Pero cuidado con las exageraciones. No debemos de dar mentiras. No era una mentirita blanca. No, son mentiras. En el poder de Dios, la vida del cristiano requiere poder. No digo del que se llame cristiano, del que es cristiano. Requiere poder. Y el Señor dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Ese poder debe ser evidente. Sí, yo voy al workout todos los días. ¿Ves ese poder? Ese no es poder de Dios. Ese es pura carne que se la van a comer los gusanos un día. El poder de Dios es el poder de perseverar en los sufrimientos. Es el poder de resistir las tentaciones. Es el poder de seguir adelante cuando los sentimientos dicen, aquí te anclas. ¿Cierto? Ahí está el poder de Dios. Por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. La New American Standard dice, by weapons of righteousness for the right hand and for the left. Las armas, weapons de justicia para la mano derecha y para la izquierda. La New Living Translation da la interpretación. We use the weapons of righteousness in the right hand for attack and the left hand for defense. O sea, Pablo está usando la imagen del soldado romano y en su mano derecha tenía la espada y en la izquierda el escudo para protegerse. Entonces Pablo está diciendo que un siervo de Dios es un soldado. Un siervo de Dios es un soldado. La vida del cristiano es como la vida de un soldado en el campo de batalla. Eso sí, las armas del cristiano son distintas. Pablo dijo, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero es una batalla. Es una batalla. Es una batalla. Y tienes que reconocerlo. Y la manera de salir adelante es, Dios nos ha dado las herramientas. En Efesios Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida la cintura. ¿Con qué? Con la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia, ceñidos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis extinguir todos los dardos encendidos del enemigo, y poniéndote el yelmo de la salvación y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En oración y súplica, clamar de corazón a Dios. Es la manera de pelear la batalla. Seguir adelante. Depender del Señor. Buscar a Dios. Rogar al Señor.
Agarrar la palabra de Dios. Armas de justicia. Nunca nos bajamos al nivel de nuestro enemigo, ni peleamos con las mismas armas que ellos usan. Cuando peleamos contra monstruos, cuidémonos de no convertirnos uno de ellos. Si nos calumnian, no hagamos lo mismo. Si nos difaman, no usemos las mismas armas. Si nos tratan con odio, no respondamos con odio. Pablo dijo, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Y en Romanos Pablo escribió, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. No siempre es posible. Lo he experimentado dolorosamente. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.